Buenas noches. El domingo pasado ustedes conocieron el doloroso crimen de María Mercedes Géneco Serrano. Esta bogotana de 53 años fue asesinada en octubre del 2021 en su casa en San Andrés Isla. Su esposo, el abogado José Manuel Géneco Valencia, también es su primo hermano, quien estuvo en la casa esa noche, aseguró que su asesinato se produjo en medio de un intento de robo. Pero luego las autoridades encontraron inconsistencias en su versión y la fiscalía lo acusó de ser el autor de este homicidio. Esta noche, en la segunda entrega de este revelador especial, Laura Incapié les mostrará pruebas importantes de este proceso que tiene dividida a una familia en dos bandos. Lo único que los une es una pregunta: ¿quién mató a María Mercedes Géneco? El juicio por el crimen de María Mercedes Géneco Serrano ha despertado una fuerte pelea judicial. Está probado la alteración de la escena del crimen. Fue un crimen premeditado. Se trata de un gravísimo error de interpretación de los hechos por parte de la Fiscalía. Para la Fiscalía, la noche del 5 de octubre del 2021, José Manuel Géneco Valencia montó una escena para ocultar su autoría en el asesinato de su esposa. Él construyó la historia para que él no pudiese ser el testigo de ese tiro. Una versión que, señaló la Fiscalía, involucraba otros sospechosos. Para dar a entender que un supuesto o dos supuestos perpetradores habían ingresado al domicilio de ellos y habían disparado en contra de la humanidad de Mercedes Géneco. Y un pedido de auxilio. Mande una ambulancia, dejan de disparar a mi esposa, por favor. Que las autoridades afirman no le creyeron. Como José Manuel y María Mercedes eran primos hermanos, esta acusación dividió a su familia en dos bandos. El asesino de mi hermana es José Manuel. Eso es una infamia absoluta, una equivocación. La vida nos está demostrando que lastimosamente mi mamá murió a manos de su esposo. Que la familia de Merza siquiera se les haya podido cruzar por la cabeza que Manuel le pudo haber hecho daño es muy triste y es muy infame. Según la investigación de la Fiscalía, José Manuel, no hay ninguna evidencia de que esa noche en la casa había otras personas aparte de su esposa y usted. Pues es que no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué pasó el 5 de octubre del 2021 en esta casa ubicada en San Andrés? La primera autoridad en cuestionar la versión del abogado José Manuel Géneco frente al supuesto hurto en el que fue asesinada su esposa María Mercedes fue la policía de San Andrés. Hubo cosas que resaltan en su relato porque no coincidían con lo que estábamos viendo. Cerca de esta vivienda no hay... El subintendente Julián Pino es el jefe de homicidios de la isla. ¿Por qué dudaban de la versión de José Manuel? Encontramos una parte de la cerca eléctrica amarrada con una hoja de palma. El policía se refiere a estas hojas de palma entrelazadas en la cerca eléctrica que rodea la casa y que indicaría que los supuestos asaltantes ingresaron por allí a la vivienda. Pero ese nudo se había hecho desde la propiedad, o sea, dentro de la vivienda. Una razón para sospechar, según el investigador, porque si lo hicieron los asaltantes para ingresar a la casa, el nudo debería estar hacia afuera. La Fiscalía asegura que el nudo con hoja de palma que está en la cerca eléctrica se hizo desde adentro y por eso habría sido puesto allí prácticamente. Pues alguien que esté organizando un tema de una escenificación de un crimen para exculparse, no va a ser tan idiota de dejar el nudo para adentro. Además, el día siguiente al crimen, el mayordomo de José Manuel encontró una vainilla del arma homicida.
en un lugar donde la policía asegura haber buscado muy bien la noche anterior. ¿Es probable que esa vainilla la hubieran puesto ahí al día siguiente? Cabe la posibilidad de que esa vainilla se hubiera plantado ahí en ese lugar. Con el pasar de los días, la policía asegura que la hipótesis de un asalto perdió fuerza. No hubo hurto y poco a poco se descartó el ingreso de delincuentes a la casa esa noche. Aparte de ello, no tendría razón de ser que unos ladrones tuvieran que disparar hacia sus víctimas si ni siquiera cometieron el hecho. La investigación por el asesinato de María Mercedes Géneco Serrano quedó a cargo de la Fiscalía de aquí de San Andrés, exactamente en manos de la Fiscalía 50 Seccional de la Unidad de Vida. Esa fiscalía ordenó una primera prueba técnica en el caso. Rastrear las señales de celular que estaban activas alrededor de la casa de María Mercedes y José Manuel la noche del crimen. Se hicieron búsquedas selectivas en base de datos para identificar qué posibles personas se encontraban en ese sitio o qué celulares estaban ubicados en ese sitio al momento del hecho. Solo aparecieron, asegura, 2 celulares activos. El celular de José Manuel y de María Mercedes eran los que estaban en ese sector. No se consiguió más información de otros celulares. Lo que llevó a las autoridades de San Andrés a una primera conclusión. Los resultados que nos arrojaron las labores investigativas fue que en ese día de los hechos no hubo una persona diferente a José Manuel ni a María Mercedes Géneco en esa vivienda. Según la Fiscalía, esto demostraría que no había nadie más en la casa y que no había otros sospechosos, como usted lo afirmó. Resulta que es que investigaron en 3 torres o en 4. Ahí hay 150 o más. Tras un mes de los hechos, en noviembre del 2021, se tomó una decisión que marcaría la ruta de esta investigación. El caso fue trasladado a la Fiscalía de Bogotá, que lo primero que hizo fue enviar a un grupo de investigadores del CTI hasta San Andrés para realizar una reconstrucción de los hechos. Levante su mano derecha y le pregunto, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. En la diligencia que quedó grabada en este video, una colaboradora de la Fiscalía se ubicó en el mismo lugar donde, según José Manuel, estaba su esposa María Mercedes la noche del crimen. ¿Cuáles fueron los movimientos al momento que la señora María Mercedes observó, tal como usted me está narrando, qué hizo, qué indicó? Me dijo, mirando hacia acá, porque es que allá ustedes ven, si se hace alguien afuera van a poder ver una silueta solamente. Unos tipos allá afuera, me dijo, o ahí, unos tipos eran por lo menos 2. Nos está indicando que la señora María Mercedes observa una persona... Dos. No, unos. Me dijo, hay unos tipos allá afuera, o hay unos tipos ahí. ¿Ella lo señala? No lo señaló, mirando hacia la ventana, hacia estas ventanas, me dijo, hay unos tipos ahí. El funcionario del CTI hace énfasis en que necesitan conocer en detalle la versión de José Manuel al ser el único testigo de lo que había ocurrido en esa casa. En el momento en que usted escucha esa exclamación que hace la señora María Mercedes, ¿qué hace usted? Inmediatamente salgo corriendo para arriba. Subió, según les informó, sin revisar quiénes estaban afuera. ¿Usted no observó lo que estaba pasando allá afuera? Nada, yo no miré, no. La idea era poder contrarrestar cualquier invasión que tuviéramos en el predio. Es decir, inmediatamente yo subí por el revólver de munición traumática que tenía arriba. José Manuel recreó exactamente cómo, de acuerdo con su relato, salió corriendo por el arma. Llegué aquí tenía la caja de la pistola, del revólver, perdón. Mientras estaba abriendo la caja y saqué el revólver, aquí oí la detonación y los gritos de ella. Al momento que usted está sacando el arma, ¿qué percibe? Es que no, creo que alcancé a coger solamente cuando oí el disparo abajo y los gritos de ella. Porque yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó? Un disparo, un ruido de un disparo
allá abajo y ella gritaba. ¿Qué gritaba ella? ¡Ay, ay, 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 ay! Al llegar al primer piso, esto fue lo que dijo haber visto. Ahí la encontré tirada. Yo no podía creer el miedo que estaba pasando. La colaboradora del CTI se ubicó en el lugar exacto donde, según José Manuel, encontró a su esposa herida esa noche. ¿Usted me podría describir lo que usted recuerde? ¿En qué posición se encontraba? Sí, estaba tirada aquí, echada hacia acá, con la cabeza hacia acá y las piernas hacia allá. Después, según él, hizo la llamada al 123 de la policía de San Andrés. Y posterior a esa llamada, cuéntenos qué hace. ¿Qué hace usted? Después de eso, yo creo que inmediatamente después de eso salí para seguir protegiendo esto, hice los disparos allá y después salí por allá. En la reconstrucción, José Manuel respondió frente al gran cuestionamiento que le ha hecho la familia de María Mercedes. ¿Por qué no la llevó inmediatamente al hospital? Yo solo, ¿cómo hago? La camioneta tengo que adecuarla, tengo que bajar los cojines, ¿cómo la meto? No sé qué hacer. En la diligencia, los investigadores también le preguntaron por qué cuando regresó a la casa grabó este video. Desde aquí le dispararon a Mersa. Voy a hacerme más lejos para que se vea. Una grabación que la familia de la víctima calificó de fría y dolorosa. Aquí cayó mi hermosa. Todavía se ven restos de sangre. Cometí la estupidez de mandárselo a la hija. Cosa que nunca debía haber hecho. La intención de ese registro fílmico Era tenerlo, simplemente tenerlo, porque quién sabe qué van a hacer, si van a hacer las cosas bien hechas o no, o si van a documentar bien por dónde se metieron, para todo eso, y mostrar por dónde entró el disparo. Pero el investigador del CTI lo interrumpió para preguntarle por qué sabía esa misma noche cómo había ocurrido el disparo. ¿Quién le señaló la existencia de ese lugar? No me acuerdo. No me acuerdo. Seguramente había gente. Seguramente todavía hay gente afuera. Es probable. Entonces yo me fui para allá porque por donde, ya viendo el disparo, entonces uno empieza a buscar el sitio por donde ingresaron o por donde se fueron, no sé. Mientras la fiscalía analizaba esta reconstrucción en video, Tenerle por encima más precisión, pero aquí. en febrero del 2022, José Manuel hizo algo que, según las hermanas de María Mercedes, fue muy sospechoso. Él nos llamó a mi hermana y a mí y nos dijo, yo necesito que nos constituyamos como víctimas de este proceso para presionar a la fiscalía. Entonces, necesito un poder de ustedes dos para mi abogado, que es un abogado de confianza. Pero denuncian que José Manuel no esperó su decisión y días después las llamaron de la fiscalía para mostrarles este documento. ¿Tú elaboraste este escrito? No, yo no le elaboré nada de eso. ¿Le pediste a José Manuel Génico Valencia te ubicara un abogado para que la representara? No. Se trataba de este poder que José Manuel había radicado en la fiscalía para que su abogado de confianza las representara a ellas en el proceso por el crimen de su hermana. Porque él llevó un proceso de sucesión de mi papá y tenía firmas nuestras, entonces escaneó las firmas nuestras y las puso en ese documento. Su objetivo con este poder, según ellas, era controlar toda la investigación. No lo conocía, no lo firmé. Las hermanas de María Mercedes cuentan que dejaron constancia en la fiscalía de que ese documento para ellas era falso. Las hermanas de María Mercedes lo acusan a usted, José Manuel, de haber utilizado sin su permiso unas firmas para hacer un poder y así, según ellas, unificar toda la investigación. No, es decir, yo fui el asesor de ellas en todo. Yo era el abogado como de la familia y yo les pedí el favor de que le diéramos poder a un abogado para presionar solamente una investigación real para que se llegara al convencimiento de la verdad, simplemente eso. ¿Usted utilizó las firmas de ella sin su permiso? Es lo que sí, ellas aseguran. Claro, yo las metí en el documento. ¿Sin que ellas lo autorizaran? Pero no era la primera vez que hacemos documentos con las firmas digitales. Pero usted como abogado es consciente de que utilizar esas firmas constituiría un delito. No, porque no fue usado y no sirve como prueba. Lo que asegura la investigación es que usted lo radicó ante la fiscalía. No, es que yo lo mandé al abogado, se lo mandé y les conté a ellas.
Tras este episodio, según las hermanas de María Mercedes, rompieron contacto con su primo y cuñado José Manuel. Entonces se puso furioso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es que yo maté a su hermana? ¿Que el asesino soy yo? Y no nos volvió a hablar nunca más. La relación entre los Géneco Serrano y José Manuel estaba rota, pero este sería solo el inicio. Me escribieron, el CTI acaba de hacer la captura de José Manuel Géneco por ser el presunto homicida de tu mamá. El 25 de junio del 2022, 8 meses después del asesinato de María Mercedes, la Fiscalía capturó a José Manuel Géneco Valencia en el municipio de Ginebra Valle. Que el abogado José Manuel Géneco Valencia sería el presunto responsable del homicidio de su esposa ocurrido el 5 de octubre de 2021 en San Andrés Islas. La captura de él pues, es el indicio más grande. Él se vuelve entonces el culpable, él se vuelve el presunto asesino. Pero, ¿qué pruebas tenía la Fiscalía para acusar a José Manuel de ser el asesino de su esposa María Mercedes? ¿Cómo explica usted, José Manuel, que todas las pruebas técnicas de la Fiscalía, según la investigación, coincidan en que la versión que usted dio no es cierta? Es prácticamente imposible, lo afirma la Fiscalía. Porque todas las pruebas están manipuladas. ¿Y cuál sería la defensa de José Manuel para demostrar, según él, su inocencia? Ya regresamos. La Fiscalía sustentó su acusación contra José Manuel con pruebas técnicas. ¿Qué dicen esos estudios? Ustedes los conocerán cuando regresemos. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Caso Géneco. Regresamos. Según la Fiscalía, el disparo que asesinó a María Mercedes se hizo dentro de la casa y solamente estaba usted y ella. Eso es absolutamente falso también. La acusación de la Fiscalía contra José Manuel Géneco se sustenta en un tema técnico y científico: la trayectoria que tuvo la bala al impactar el cuerpo de María Mercedes. Según el ente acusador, esa herida mostraría cómo realmente fue asesinada la mujer de 53 años. La prueba encendió el debate jurídico y pericias entre destacadas firmas de abogados. Ahora están próximas a defender sus hipótesis en el juicio por este crimen. Pero si es cierto que José Manuel Géneco asesinó a su esposa, como la Fiscalía trata de demostrar, ¿qué motivaciones tendría para asesinarla? Así continúa la segunda entrega de este especial de Laura Hincapié, el asesinato de María Mercedes Géneco. ...28 de junio del 2022... en el búnker de la Fiscalía en Bogotá... Cuando a María Mercedes Géneco Serrano es impactada con arma de fuego calibre 9 milímetros. El fiscal Mario Burgos acusó a José Manuel Géneco Valencia de ser el autor del homicidio de su esposa María Mercedes. No fue otra persona distinta que el señor José Manuel Géneco Valencia. En esta audiencia virtual, el fiscal expuso una línea de tiempo minuto a minuto de lo que ocurrió, según su investigación, la noche del crimen. Desde el momento en que el señor José Manuel dispara contra de su esposa, María Mercedes, contó con el tiempo suficiente para alterar la escena y ocultar diversos elementos materiales probatorios. En su hipótesis, el fiscal marcó el rango de tiempo entre el momento del disparo y el reporte de José Manuel a las autoridades. Y es entre las 7:37 horas de la noche y las 8:38 horas de la misma noche de ese día 5 de octubre del año 2021.
A las 7:37 de la noche fue el último mensaje que escribió María Mercedes al restaurante de sushi que pidieron para celebrar, según este chat original que enseñó el fiscal. Y mire lo que dice su señoría. Listo. Gracias, Faridcito. Mil gracias. Que lo disfrute. Gracias como siempre. Y a las 8:38 de la noche fue la hora en la que José Manuel llamó al 123 de la policía. Dígame, ¿qué características tiene para buscar? No, apure, por favor, dispararon a ella. Se trata de 1 hora y 1 minuto la que, según la fiscalía, utilizó José Manuel para asesinar a su esposa. Este tiempo lo utilizó el señor José Manuel para alterar la escena, ocultar elemento material probatorio, que de una u otra forma serían de utilidad para esclarecer este hecho. Antes de las 7:52 de la noche, habría ocurrido el disparo según la fiscalía, pues a esa hora María Mercedes ya no se encontraba activa en WhatsApp. A las 7:52 p.m., pues ya se encontraba agonizando María Mercedes, pues ya no hay respuesta. Si ya el señor Géneco había realizado ese disparo en contra de la humanidad de la señora María Mercedes. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó lo que considera su prueba reina y confirma, según su acusación, que el disparo que asesinó a María Mercedes se hizo dentro de la casa. No como lo trató de hacer ver el señor Géneco Valencia desde la parte de afuera. Y eso quedó totalmente acreditado técnico y científicamente. ¿Pero qué arrojaron esos estudios técnicos que realizó la Fiscalía? La Fiscalía hace una reconstrucción 3D de lo que habría sido la escena del crimen. Incluso hace un cotejo de lo que fue la versión del procesado con lo que en realidad sucedió. El abogado Iván Jiménez es el representante de víctimas, en este caso de los hijos y hermanas de María Mercedes. La versión del señor Géneco Valencia es que el disparo se hizo por fuera de la casa, esta es la ventana, acá hay una pendiente sobre este lugar, la persona que habría disparado habría estado sobre una pendiente que finalmente impacta el vidrio que está acá, fuera de la casa, y que habría entrado, según el señor Géneco Valencia, a la cavidad abdominal de Mercedes Géneco de esa manera. Si el disparo que asesinó a María Mercedes hubiese sido el que entró por la ventana de su cocina, según los estudios técnicos de la Fiscalía, la trayectoria de la bala al atravesar su cuerpo hubiese sido así, de arriba hacia abajo. Pues no, las evidencias dicen que eso no es cierto. Según la Fiscalía, la herida en el cuerpo de María Mercedes habla por sí sola y muestra, según ellos, todo lo contrario. ¿Qué reveló el cuerpo de María Mercedes frente a la trayectoria que tuvo la bala? Los hallazgos de necropsia y la inspección a cadáver realizado por los mejores expertos del país dan cuenta que, en efecto, la bala ingresó de abajo hacia arriba. Es decir, la bala le ingresa al cuerpo de esta forma, ascendente. Todo lo contrario a como le hubiera ingresado la bala, según la Fiscalía, si el disparo que la mató hubiese provenido de la ventana de su cocina. La trayectoria que tuvo la bala en el cuerpo de María Mercedes revela, según los peritos de la Fiscalía, que realmente recibió el disparo de esta forma. Esta habría sido la posición en que se habría producido el impacto que asesinó vilmente a María Mercedes Géneco Serrano. El señor, presuntamente el señor Géneco Valencia, en esta posición, disparando de abajo hacia arriba. De acuerdo con este gráfico de la Fiscalía, al momento del impacto, María Mercedes estaba de pie y la persona que le disparó estaba sentada atrás de ella. Así lo muestra el cuerpo de María Mercedes, que la bala entró por el orificio izquierdo, acá, y salió por el orificio derecho de manera ascendente, y no como lo relata el señor Géneco Valencia. Tal como se anotaron desde la... Para la Fiscalía, la conclusión es clara. El disparo que asesinó a María Mercedes Géneco no ingresó por la ventana de su cocina, sino que se hizo dentro de su casa, según la acusación. Es imposible que el disparo se hubiese hecho por fuera de la casa. Aquí en la cárcel La Picota de Bogotá se encuentra actualmente recluido José Manuel Géneco Valencia, acusado de ser el presunto asesino de su esposa María Mercedes Géneco Serrano.
desde aquí, desde la cárcel, habló ante las cámaras de Séptimo Día frente a la grave acusación que le hizo la Fiscalía. Hay un tema técnico que habla de la trayectoria de la bala y aseguran que es imposible que ese disparo que la mató a ella hubiera entrado por la ventana como usted lo relató. Es una opinión absolutamente errada porque esa discusión es muy difícil de adelantar si no es en el juicio, pues con los peritos enfrentados, los verdaderos peritos de la defensa y los ficticios peritos de la Fiscalía. Según la Fiscalía, el disparo que asesinó a María Mercedes se hizo dentro de la casa y solamente estaba usted y ella. Eso es absolutamente falso también. Nunca hubo dos disparos. Solamente el que me mató a Minersa, que lo hizo un delincuente desde fuera de la casa. Pero es que eso es un tema técnico que tiene que dilucidarse en el juicio. José Manuel insistió en que su defensa también tiene estudios técnicos. Su abogado es Óscar Hernández. ¿Ustedes cómo controvierten el informe técnico de la Fiscalía que asegura que por la trayectoria de la bala es imposible la versión de José Manuel? La Fiscalía supone una persona sin movimiento. Entonces, en esas condiciones, tenemos un orificio de entrada aquí y uno de orificio de salida ligeramente más arriba. Pero, ¿qué pasa si este cuerpo, en vez de estar firme, de pie, está haciendo un movimiento? Pues que esa trayectoria va a variar. Es decir, según la defensa de José Manuel, a María Mercedes Géneco, el disparo le entró a su cuerpo de abajo hacia arriba, no porque su asesino estuviera sentado detrás de ella, sino porque, según su hipótesis, al momento del impacto, ella tuvo algún movimiento que hizo que la bala tuviera esa trayectoria. Tenemos estudios que demuestran que la trayectoria del disparo en el vidrio de la cocina, hecho desde afuera hacia adentro, sí pudo haber impactado a María Mercedes, independientemente de la trayectoria en cuerpo. Los peritos, expertos, técnicos y científicos dan cuenta que no es cierto, que si la Fiscalía hizo el estudio moviéndose, que si Mercedes no estaba moviéndose, no hay ningún factor que permita inferir, que permita acreditar que la bala se movió al interior de la cavidad abdominal o del cuerpo de María Mercedes Géneco. En sus estudios técnicos, la Fiscalía presentó 2 razones que demostrarían por qué el disparo que mató a María Mercedes, según la acusación, no provino de afuera de la casa. Había 2 situaciones en especial. Una, que el impacto a la víctima le hubiese dado en el cuello y no en la zona baja de la espalda. O 2, si hubiese entrado por esa zona, María Mercedes hubiese tenido que estar suspendida en el aire aproximadamente desde el piso a las plantas de sus pies en 28 centímetros y estar suspendida como una bomba de helio. Una teoría que explicó el fiscal durante la audiencia con esta animación en 3D. Mire cuánto tendría que estar suspendida o flotando en el aire la señora María Mercedes. Uno cómo va a refutar y a creer en cosas que van en contra de la misma física, de la ciencia. En ese momento yo personalmente, y creo que pues el resto de mi familia, también ya confirman que José Manuel era pues el culpable. Mientras los Géneco Valencia creen fielmente en la versión de José Manuel. No hay ninguna posibilidad de que mi hermano haya hecho eso. Juan Carlos es su hermano mayor. Ella se agachó así. Es lo que, la única explicación que hay. Cuando vio al asesino, se hizo así y por eso el tiro entró y quedó ínfero superior. Pero hay otra circunstancia de modo, tiempo y lugar que, según la Fiscalía, prueba que José Manuel sería el responsable del homicidio. Si José Manuel, al verla tirada, agonizando, la trasladaba de inmediato al centro hospitalario, podría ella en el momento estar viva. Una probabilidad de salvar su vida entre 45 y 55%. El fiscal aseguró que el disparo se habría hecho entre las 7:37 de la noche y las 7:52 de la noche. José Manuel omitió socorrerla. Decide permanecer en su vivienda hasta aproximadamente las 9:05 horas de la noche. Cuando funcionarios adscritos al GOES de la Policía Nacional llegan al lugar de la escena. Influyó mucho el tiempo de evolución desde que fue el impacto
hasta la llegada del hospital, aproximadamente 20-30 minutos. Charlie Benedetti fue uno de los médicos que atendió a María Mercedes en el Hospital Departamental de San Andrés. Es decir, que si María Mercedes hubiera sido trasladada al hospital, inmediatamente recibe el impacto, quizá hubiera podido salvarse. La atención hubiese sido primordial y hubiese sido fundamental en los primeros 10 minutos de evolución, 10-20 minutos de evolución. La paciente realmente cuando llega aquí llega más de 30 minutos aproximadamente desde el hecho, pues las condiciones de ella no nos ayudaron porque llegó muy crítica, realmente llegó muerta, digamos así. Sin embargo, el abogado de José Manuel aseguró que demostrará que su cliente actuó siguiendo los protocolos. Pretender que José Manuel en ese escenario saliera con el cuerpo de Mersa a meterse a su carro y a llevarla, pues es exigir algo inexigible. Lo lógico era cómo actuó José Manuel. Hizo los disparos disuasivos con el arma traumática, llamó a la línea de emergencias y esperó a que llegara auxilio, que es lo que se tiene que hacer en esas condiciones. Usted se quedó viendo a mi mamá morir, teniendo un carro y teniendo las facultades para manejarla y teniendo la fuerza corporal para alzarla y llevársela. Cuando usted ve a su esposa gravemente herida, ¿por qué no la lleva inmediatamente al hospital? Porque, primero, ella estaba herida de bala. Yo oí una detonación y la vi tendida en el suelo diciendo que no podía respirar. El instinto natural mío fue llamar a emergencias, que es lo que dictan las normas, llamar a emergencias, tráigame una ambulancia, por favor. ¿Y esperar hasta que ellos llegaran para que la atendieran? ¿Corría el tiempo? No podía esperar, no, eso también, es decir, la teoría de la fiscalía ahí hay unas contradicciones entre lo que opina medicina legal y la hora de la muerte, pero eso es un tema de discusión del juicio. Y tenemos también médicos en cámara que aseguran que si ella hubiera sido atendida a tiempo, quizás se hubiera podido salvar porque la herida no le iba a causar una muerte instantánea. No sé, ahí sí, no sé, ojalá hubiera sido así, ojalá, pero como no sucedió así, entonces todas las especulaciones son simplemente especulaciones. Para la fiscalía hay otro indicio, y es que José Manuel no se fue en la patrulla que atendió a su esposa, sino que decidió quedarse unos minutos en la casa y, según el ente acusador, luego tomó una ruta distinta hacia el hospital. ¿Qué responde a quienes lo cuestionan por haber esperado unos minutos en la casa y no haber salido inmediatamente? Yo no esperé unos minutos, bueno, pues pude haber esperado mientras dejaba, estaba entrando el señor del vecindario, el que cuida la casa de arriba, y le dije, por favor, quédese aquí mientras yo me voy, pero eso no tiene relevancia. ¿Por qué toma otra ruta distinta a la ruta que toma la policía? No lo sé, estaba en shock. Además, ¿qué relevancia tiene eso? Que yo haya cogido una ruta que 5 minutos después me hizo llegar al hospital. Eso no tiene ninguna relevancia. Pero en este proceso, las pruebas circunstanciales y técnicas no son lo único que se ha investigado. ¿Cómo era la relación entre María Mercedes y José Manuel? Ella era la que le manejaba todos los negocios, era como su asistente, ella sabía todo lo que había en esos folios. ¿Qué ha salido a la luz sobre el perfil de esta pareja? Él pues tiene antecedentes, su primera esposa presuntamente se suicidó. ¿En qué aspecto de su matrimonio se enfocaría la fiscalía para destapar un posible móvil de este crimen? Al decir que las deudas están a nombre de ella, pues ellos mismos están fijando el móvil, ¿no? Quien muere se lleva consigo las deudas. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Además, uno no va a matar a la esposa por deuda, a la esposa que adora. Ya regresamos. Para los familiares de María Mercedes, habría un posible móvil detrás de su asesinato, algo que para ellos beneficiaría a la defensa de su esposo José Manuel. Ya regresamos. ¿Para usted la fiscalía se ha desgastado en todo este proceso solamente para hacer un montaje contra usted? Sí. Todo eso es un montaje fraudulento y mentiroso.
En el proceso de la Fiscalía contra José Manuel Géneco Valencia han salido a relucir detalles de la relación que sostenía con su esposa María Mercedes y que, según la investigación, estos detalles estarían relacionados con temas económicos. Desde la cárcel La Picota en Bogotá, José Manuel respondió frente a estos señalamientos y las pruebas de la Fiscalía. ¿Qué pasará en este polémico proceso judicial? Así termina este especial sobre el crimen de María Mercedes Géneco. Feliz cumpleaños desde aquí, desde la islita. Te deseamos Ante los ojos de su familia, que te celebren mucho, que te consientan mucho, te lo mereces. de sus amigos y de la sociedad de la isla de San Andrés, El doctor Géneco. Chévere, igual que Ani. José Manuel y María Mercedes Géneco parecían la pareja perfecta. Mirando allá a la cámara que lo están viendo. Un matrimonio muy feliz, diría yo. Así lo confirman amigos de José Manuel como Rodrigo López. Para ella, él era un príncipe y para él ella era una princesa. De ese tamaño se trataban. Y amigas de María Mercedes. Enamoradísima estaba. Pilar Neira, su mejor amiga de infancia. ¿Ella se veía feliz en su matrimonio? Siempre repetía que estaba feliz, que el hombre de su vida, su príncipe azul. Y Sonia Márquez, su confidente desde la universidad. Su vida giraba en torno a este hombre. Muchas veces fui a visitarla, ni siquiera salíamos a la playa. Nos quedamos en la casa cocinándole a José Manuel. Al punto de caer, según Sonia, en cierta idolatría hacia él. Éramos nosotros oyendo a José cantar. Y no podíamos hablar, no podíamos decir nada porque teníamos que oírlo. Él era el centro de atención. ¡Bravo! 60 años y está como un lulo. Hermoso. Te amo, José. Pero el amor de José Manuel hacia su esposa, según sus hermanos, también era abnegado. Los veíamos muy bien, nos producían casi que envidia a una relación tan estrecha y tan amorosa. Eran el mejor equipo, tanto así que empezaron a trabajar juntos. Era su mano derecha. Mi hermano, cuando se casó con Mersa, montó una oficina en la casa y ella era su asistente. Ella era todo para mi hermano. Por eso, en este caso, hubo un gran interrogante. ¿Por qué, si eran un matrimonio tan feliz, José Manuel, según lo acusa la Fiscalía, habría asesinado a María Mercedes? Yo todavía no sé, José Manuel, qué se le pasó por la cabeza para querer matar a mi mamá. Y nunca encontraré una justificación para eso. Sin embargo, en la investigación salió a relucir un aspecto de su vida económica que pocos conocían. Ellos eran, pues, digamos, de la élite de allá, de la sociedad de San Andrés. Mantenían un tren de vida que la gente, pues, me imagino que pensaría que era que él tenía muy buenos ingresos. Pero no era así, según lo afirma Leticia, hermana de María Mercedes. Era una fachada, era una cosa ficticia, no era así, la realidad era otra, pidiendo plata prestada y tratando de salir adelante. De hecho, la construcción de su casa frente al mar, esa que con tanta emoción mostraba María Mercedes. Bueno, esta es la entrada principal de Palmar. Les dejó una enorme deuda que, según Leticia, quedó a nombre de su hermana. Porque él estaba reportado en centrales de riesgo, hipotecado, cantidades de cosas, entonces él no podía adquirir con una entidad bancaria ningún préstamo. Todo era en cabeza de ella, a nombre de ella. Por lo que María Mercedes, según la investigación, acumuló una enorme deuda que el fiscal Mario Burgos reveló en las audiencias posteriores a la captura de José Manuel. Que dicha deuda, su señoría, en cabeza de la señora María Mercedes, sumaban un total aproximado de 491 millones de pesos. Una deuda que, según el ente acusador, podría estar relacionada con el crimen. Se observa la influencia de los factores económicos como un posible móvil, su señoría. Al decir que las deudas están a nombre de ella, pues ellos mismos están fijando el móvil, ¿no? Quien muere se lleva consigo las deudas. Entonces, pues, si mi mamá tiene todas las deudas a su nombre,
lo más consecuente y útil es que ella ya no esté en el panorama, ¿cierto? Según la investigación, parte del móvil habría sido que al morir María Mercedes quedaban saldadas todas las deudas que ustedes tenían. Esa es una teoría bastante idiota, por decirlo menos. Los créditos que teníamos éramos los dos los que estábamos respondiendo. Ella fallece debiendo, según la investigación, cerca de 490 millones de pesos. Esa investigación está tan mal hecha que al principio en la imputación el señor Burgos, ese tipo lo que dijo era que las deudas, esa cifra eran deudas mías. Y ahora sale con que eran de ella, que lo demuestren. Hasta el momento, los problemas económicos de la pareja serían para la Fiscalía el telón de fondo de esta historia. Sin embargo, para Cristina Serrano, en el pasado de José Manuel, según ella, también se podrían buscar respuestas. Me pareció importante traer a colación el precedente de lo que pasó con Alicia Angulo. Cristina se refiere a la primera esposa de José Manuel y madre de su primer hijo, Alicia Angulo. Una joven que murió apenas a los 21 años dentro de la casa de José Manuel en Popayán, durante una Navidad en la que incluso María Mercedes y sus hermanas estaban presentes. Oí el disparo, José Manuel gritaba, Alicia se suicidó. El episodio que narra Ana María Géneco ocurrió hace 42 años y aunque José Manuel aseguran nunca fue vinculado a ninguna investigación por este hecho y las autoridades concluyeron que fue un suicidio. Estamos seguros ahora, después de todo este tiempo y después lo que pasó con mi hermana, que él también fue el asesino de su primera esposa. Cristina asegura que fue contactada por familiares de Alicia, quienes, según ella, le contaron las dudas que siempre tuvieron frente a su muerte. Alicia no era zurda, pero el tiro que ingresó a su cabeza ingresó por el lado izquierdo. Séptimo Día buscó a los familiares de Alicia Angulo. Sin embargo, no aceptaron una entrevista. Quien sí habló fue Pablo Géneco, el hijo de José Manuel y Alicia, y quien tenía apenas 4 años cuando su madre falleció. Lo único que voy a decir al respecto es que ni siquiera no fue vinculado a mi padre, sino que no se vinculó a nadie. Tristemente, para mi madre, la idea del suicidio no era novedosa. Pablo además insistió en que cree firmemente que su padre es inocente del crimen de María Mercedes. Me parece una infamia que hayan hurgado en ese tema con el exclusivo propósito de crear la historia ficticia de un asesino en serie. Me parece un despropósito. Según familiares de María Mercedes, familiares de Alicia señalan que siempre pensaron que no habría sido un suicidio. Tendrían que probarlo, porque esa investigación fue cerrada, eso fue hace 42 años, por favor. Es decir, lo que ocurrió fue absolutamente doloroso también para mí porque tenía un hijo chiquito. En el caso de María Mercedes Géneco, José Manuel enfrenta cargos por los delitos de homicidio agravado, alteración de evidencias, porte ilegal de armas y falsificación en documento privado. José Manuel, ¿usted asesinó a su esposa María Mercedes como lo asegura la Fiscalía? No. Soy absolutamente inocente y lo más grave de todo este episodio tan doloroso es que el que le disparó a ella desde la parte exterior de la cocina no ha sido judicializado por estos hechos. Según la investigación de la Fiscalía, José Manuel, no hay ninguna evidencia de que esa noche en la casa había otras personas aparte de su esposa y usted. Pues es que no hicieron lo que tenían que hacer. Dice en la acusación y incluso desde la imputación, este personaje de la Fiscalía dice que no se encontraron huellas por donde ingresaron los bandidos. No se encontraron huellas. Pues claro que no se encontraron huellas,
porque no las tomaron. ¿Cómo explica usted, José Manuel, que todas las pruebas técnicas de la Fiscalía, según la investigación, coincidan en que la versión que usted dio no es cierta? Es prácticamente imposible, lo afirma la Fiscalía. Porque todas las pruebas están manipuladas. Todo es un montaje Todo de es la un montaje. Fiscalía, según usted. Absolutamente todo. ¿Para usted la Fiscalía se ha desgastado en todo este proceso solamente para hacer un montaje contra usted? Sí. Todo eso es un montaje fraudulento y mentiroso. Y lo vamos a demostrar en juicio. Es que no hay posibilidad ninguna. Lastimosamente mi mamá murió a manos de su esposo. Y lo último que vio fue eso. Y él lo sabe. La noche del 5 de octubre del 2021, esta familia perdió a una madre que lo dio todo por amor. La siento más cercana que nunca. Me faltaron todavía 50 años con ella, que dejó en esta vida terrenal, dejó a unas grandísimas personas que son lo que son por ella. A esa hermana menor que llenaba de música sus días. Es algo muy duro, muy duro. Es una niña divina, un alma blanca, hermosa, todo el mundo la adoraba. Una persona que ayudaba permanentemente a todo el mundo, el que fuera con tanto cariño, muy cálida, con un corazón muy grande. Una dolorosa tragedia que dividió a toda una familia. Manuel de ninguna manera podía hacer daño a su mujer. Una mujer a la que amaba. Y aunque muy pronto se enfrentarán en un juicio, cada vez que se nombre a María Mercedes, Y yo, al lado de la fuente. todos, seguro, la recordarán con esa sonrisa contagiosa. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Ella era muy linda, atenta, atentísima, generosa, una persona muy linda. Y ese espíritu alegre con el que siempre vivió. Quizás eso sea lo único en lo que siempre coincidirán. El juicio por el crimen de María Mercedes Géneco Serrano comenzaría en las próximas semanas. Para la Fiscalía, sus pruebas técnicas y circunstanciales demuestran, más allá de toda duda, que el responsable de su asesinato es su esposo, José Manuel Géneco Valencia. Mientras que el abogado insiste en su inocencia y su defensa también asegura tener pruebas sólidas para controvertir la acusación, la pelea judicial apenas inicia y Séptimo Día estará muy pendiente y le hará seguimiento a todo lo que ocurra en este polémico proceso. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo en Séptimo Día. Se había quemado el 30% de su cuerpo. Yo les decía, pero que me explicaran quién, cómo. Una bebé que llegaba a cambiar la vida de mi esposo y la mía, porque era nuestra ilusión de formar una familia. Por la hemorragia intrauterina, él traga sangre y muere, o sea, él se ahoga en mi vientre. Madres que perdieron a sus hijos recién nacidos o al momento de dar a luz, muertes que según ellas se hubieran podido evitar. Si el doctor hubiese hecho caso a esta cita de que era el 16 de enero que yo tenía que tener a mi bebé. Si veían que era un parto estancado, debieron tomar la decisión de una cesárea. La muerte de Nicolás se hubiera podido evitar, claro. Estos casos son más comunes de los que uno puede creer en Colombia. Nosotros tenemos aproximadamente 45.000 defunciones en total. ¿Pero por qué suceden? Muchas de las muertes gestacionales aquí se dan por demoras. Estas madres también dicen que fueron víctimas de prácticas deshumanizantes. Me ponen en el mismo piso donde están cientos de mamás con sus bebés, donde tengo que escuchar toda la noche a los bebés llorar.
Soy Joana Rodríguez y el próximo domingo no se pierda esta investigación en Séptimo Día. 3 madres que perdieron a sus bebés y están sumergidas en el dolor de la violencia obstétrica. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.